dónde dejamos y hacia dónde vamos. No sé si recuerdan que en la clase pasada llegamos hasta un punto muy particular. No sé si alguien quiere decir con algunas palabras qué determinamos hasta la clase pasada. Enfocamos todo el problema en un monto económico, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el monto total? ¿Alguien lo tiene ahí por ahí anotado? ¿Cuál era el monto total del proyecto? A ver. ¿Quién puede dar ese pantallazo inicial? Micrófono. Estoy tratando de que participen. ¿Cuál era el monto total del proyecto? $1.897.188. Tabla 411. Ese monto total en la asignación que hicimos en este cuadro, ¿sí? Lo hicimos de tal forma que del monto total pudimos distinguir cuál era aquel correspondiente a los servicios abonados, ¿sí? Que equivalía al nombre componente de uso, ¿sí? De la teoría del costo. ¿Dónde estás? Del costo trinomio. El cual correspondía a este costo fijo 1 del gráfico del costo trinomio, ¿verdad? Este es el que corresponde a ese valor que determinamos, ¿sí? Del total de los costos involucrados, que son 3. Entonces, con esa primera redistribución de los costos totales, determinamos y pudimos hallar el costo fijo 1. Entonces, si hemos hallado este costo fijo 1 y lo dividimos entre, también vimos entre la cantidad de consumidores o medidores. Por toda la teoría que habíamos visto, entendimos que lo correcto era entre el número de medidores y no así en el número de usuarios, porque un usuario puede tener más de un medidor, ¿sí? Y debe asumir según la cantidad de medidores y no de usuarios los costos correspondientes a esa componente 1. Entonces, del total del proyecto ya habíamos determinado este de acá. Por lo tanto, si yo quiero determinar del saldo, que es costo fijo 2 más variable, debo poder distinguir del saldo cuánto es lo correspondiente a variable y cuánto correspondiente al costo fijo 2, que era, el costo fijo 2 era el costo por potencia máxima demandada y por lo tanto instalada para poder suplir la demandada. Entonces tenemos que del total restarle lo que ya sabemos que es la componente fijo 1 y al saldo redistribuirlo de tal forma que podamos distinguir de ese total que nos queda cuánto es variable y cuánto fijo por potencia instalada.
¿sí? Ahora, en esa redistribución que vamos a hacer, lo tenemos que ir haciendo de una manera que nos permita desde, vamos a ponerlo así, desde el punto de vista del negocio, lo primero es generación, ¿verdad? En nuestro proyecto era la hidroeléctrica inicialmente, ¿sí? Déjenme ponerles otro gráfico que me va a ayudar más claramente a que vean gráficamente lo que estoy a punto de decir. Espérenme un momento. Aquí ustedes deben estar viendo un gráfico diferente, ¿sí? Lo que hicimos, vuelvo a repetir, pero ahora utilizando este gráfico, del monto total de los tres que hay, hallamos ya el primero y lo distribuimos entre la cantidad de consumidores, medidores, ¿sí? Los cuales, los medidores, están distribuidos. Este gráfico que están viendo es un unifilar, pero en realidad está esparcido por todo el territorio, ¿verdad? Ese gráfico. Entonces, según el problema el proyecto planteado, teníamos un usuario A en media, un usuario B en media, un usuario C en media, y todos los usuarios de baja, si yo estoy parado en media, están representados por este transformador de media baja. O sea que este transformador representando a todos los usuarios de baja es un usuario en media, ¿verdad? Desde el punto de vista de costos, ¿sí? Lo que yo demando aquí donde estoy moviendo el mouse, aquí en este punto, porque miren, vamos a repasar. La hidroeléctrica, como dije, lo primero. La hidroeléctrica inyectaba a una red de transporte, ¿verdad? Que era esta de acá, que tiene costos fijos, variables, etc. Al terminar la red de transporte en alta, en esta barra ella inyectaba lo que transportaba de la hidroeléctrica y ahí mismo inyectaba la diésel eléctrica. ¿Sí? O sea que en este punto se une lo que inyecta la hidro a través del transporte y también inyecta la diésel eléctrica. Y de ahí, en este punto, se suman, ¿sí?, las redes de media que deben tener una capacidad para poder soportar al usuario A, B, C y a todos los de baja. Que si los de baja no existieran, la demanda en media sería menor, ¿verdad? Entonces la demanda en media aumenta en gran medida porque los de baja existen. Y para suplir a los de baja, tiene que fluir desde la hidroeléctrica, transporte, diésel eléctrica, a través de la de media y así hacia los de baja. Por lo tanto, la existencia o inexistencia de los de baja sí tiene su influencia en media tensión. Ahora, si hablamos desde el punto de vista económico, veamos, así como vimos el flujo de la energía desde la generación
hasta los usuarios de baja, también existe, digámoslo así, un flujo de costos. ¿Cómo es eso? Claro, miren, cero costo, página en blanco. Y empezamos. ¿Cuántos son los costos de la hidro? Eso lo tenemos ya en las tablas que venimos desarrollando. Costo de la central, la obra civil, ¿verdad? Los sueldos, los salarios, costos variables, todos los costos de la hidroeléctrica yo los tenemos, están en las tablas que ya hicimos la primera distribución y nos permitió determinar la componente de uso. Entonces, tengo todos los costos que inyecta y sus detalles, el detalle de los costos de la hidroeléctrica. También tengo los costos de la red de transporte en alta. Tengo los costos de la diésel eléctrica y también tengo los de la red media. Entonces, esos costos, que vuelvo a decir, ya los tenemos en la tabla última que hemos visto, pero dispersos de una forma, ¿sí? Ahora vamos a trabajar con el saldo, que era el total del proyecto menos la componente de uso. Con el saldo, ¿sí? Entendemos que corresponde a los costos fijos por potencia instalada y variables de energía. Tengo que distribuirlos de tal forma que me permitan ver en cada nivel, esta barra es un nivel donde inyecta la hidro, a esos costos le sumo transporte y acá ya tengo otro nivel de flujo económico. En este punto se inyectan los costos de la diésel eléctrica, por lo tanto, tengo otro nivel de flujo de costos. Y a estos se le suma los costos de distribución en media, por lo tanto, tengo otro punto de flujo de costos. Lo cual me ayuda a qué cosa, o qué es lo que buscamos hacer, que enseguida lo vamos a ver ya en las tablas. Al hacer la distribución del saldo que nos queda entre costos fijos y variables, en cada nivel en el cual se inyecta un nuevo costo, yo puedo entonces determinar en cada nivel, ¿sí?, la componente por potencia, la componente fija por máxima potencia y la componente variable por energía en cada punto. ¿Sí? Lo cual me permite a esos fijos y variables que yo hallo en cada punto, sumarle los fijos y variables después de avanzar otro tramo de la hidro. Si yo sigo avanzando, me toco con los costos de la red de transporte en alta. Entonces también los costos que el transportista tiene, los tiene desglosados en fijos y variables. Entonces se los suma a los que ya vienen de la hidro, le suma la de transporte y por lo tanto tiene una resultante aquí, antes de que la diésel inyecte sus propios costos fijos y variables. Y voy determinando así en cada punto, ¿sí?, los costos fijos y variables, y conociendo la potencia máxima demandada en esos puntos y la energía consumida en esos puntos, yo puedo sacar lo que en el gráfico era la tangente del ángulo, que era costos dividido, en el caso de potencia, acá, tangente de alfa igual cateto opuesto, que son costos, dividido adyacente, que es máxima potencia demandada. Con lo cual,
tangente de alfa, costo fijo 2 dividido potencia, me dan unidades de tarifa. Lo mismo al determinar la componente variable, tangente de beta igual a cateto opuesto, costos variables, dividido el adyacente, que es, si proyectábamos, máxima energía demandada, lo cual nos da también unidades de tarifa, solo que ahora el producto es la energía. Entonces, en cada punto que vamos a ir avanzando en el unifilar, ya no sé cuál gráfico están viendo ahorita. El unifilar. El unifilar, ese quería lo saqué. Ya el unifilar. Aquí. En cada punto que vamos a ir avanzando, vamos a determinar esas tarifas fijas y variables. O sea, determinar los montos económicos y al dividirlo por la potencia máxima demandada en ese punto y la energía hasta ahí entregada, vamos a determinar las tarifas por máxima potencia y por energía. Y así vamos a ir avanzando hasta el nivel de media tensión el día de hoy. ¿Eso qué nos va a permitir determinar, además de que en cada punto determinemos la componente fija por máxima potencia y energía? Vamos a determinar algo en particular que es necesario determinar para poder recién avanzar al nivel de baja tensión. Ya vamos a llegar a ese punto, no lo quiero decir para que ustedes se den cuenta o traten de darse cuenta y eso quede fijo en su conocimiento. Entonces, esto que estoy hablando lo empezamos a hacer, bueno, todo lo que he hablado está aquí, ustedes lo leen después, ¿vieron? Estos valorcitos que van calculando, ¿sí? Es lo que yo les he hablado y vamos nosotros a ir a esta tabla y yo les voy a mostrar qué es lo que este texto está haciendo. Pero para arrancar, vamos a ver la tabla que vimos en la última clase, que era el cuadro 411, asignación primaria. Vuelvo a repetir, a través de esta redistribución del monto total del proyecto, pudimos determinar la componente de uso que era este. Entonces, con lo que tenemos que trabajar es el saldo. Entonces, del monto total le tenemos que restar la componente de uso. Acuérdense que la componente de uso la usamos aquí. Ahora entramos en la asignación secundaria, pero con el resto de la plata es que tenemos que hacer, y eso está acá. ¿Sí? Dijimos que la componente de uso nos daba ese valor y que el monto del proyecto era este. Entonces le quitamos la componente de uso y este es el saldo que nos queda. De la componente de 3, ¿no es? Terminamos 268.667. Entonces, ¿cuánto nos queda? 1.628.521. Para ser dividido entre la componente de máxima demanda de potencia y la componente variable. ¿Vio? Y esto está hecho en el cuadro 411, asignación secundaria. ¿Hasta dónde? Hasta el nivel de los consumidores de media tensión. Entonces, ¿cómo lo vamos a dividir? Como les dije, avanzando según la inyección de costos que el proyecto
en el unifilar nos muestra como un río que va desde la hidro y avanza hasta el usuario de baja tensión. Entonces, estos calculitos que va haciendo, ¿sí? Lo que muestra, ya resumidamente, en el cuadro 4.12, ¿sí? Muestra y separa el por qué el bla bla está aquí en el texto que yo me estoy saltando, que ya se lo dije yo con mis palabras. Las consideraciones para decir del monto de la producción hidroeléctrica, ¿cuánto corresponde? Fíjese, lo divide en costos fijos y costos variables. ¿Sí? ¿Cómo? Porque él sabe pues su detalle. La hidroeléctrica se le exige, la ley de electricidad le exige que todos los costos que va incurriendo como empresa, como actor de este negocio, los debe tener ordenados en fijos y variables, justamente para poder determinar cuánto le corresponde en fijo, por máxima demanda estamos hablando, y cuánto en variable. Ahora, conociendo el monto fijo y el monto variable, también se tiene el dato de cuánto fue la potencia máxima demandada en la hidroeléctrica en algún momento en el tiempo. Eso lo tuvimos, ese dato, cuando hicimos el cálculo de los factores de diversidad que necesitábamos, ¿se acuerdan? Potencia máxima instalada, pero la máxima demandada y con cuánto aportaba a la máxima del sistema. Entonces, cuando definimos y calculamos eso, el factor de diversidad, tuvimos ese dato. Y ese dato lo volvemos a ocupar acá. ¿Para qué? Para determinar el valor 25,55, que es dividir la componente económica por máxima demanda, dividido la máxima demanda que se dio. Entonces nos da 25,55 dólares por kilovatio. Y de variable, eso si quieren está exactamente, ahorita les digo, la página 29. Acá. Todos los gastos ocasionados por el embalsamiento de las aguas han sido considerados como gastos variables. ¿Ve? Empezando con la central hidroeléctrica, dice, y empieza a mencionar las consideraciones, ¿sí? De por qué este es el monto variable que él va a considerar y cuánto está utilizando de denominador como energía, ¿sí? Entonces divide la componente variable, los gastos variables, y cuánto produjo en energía.
lo transforma en centavo de dólar y le da 1,01 centavo de dólar por kilovatio hora. Y lo mismo hace todos los demás gastos han sido considerados como fijos. Entonces, ahí lo pone en el numerador y lo divide entre la potencia que les dije recién, lo cual les da 25,5 dólares por kilovatio instalado. ¿Sí? Y acuérdense que había otro concepto que era la tangente de tita, que era un triángulo que tenía la suma de todos los costos dividido el total de energía, ¿sí? Tangente era de ese ángulo tita, ¿sí? Era la componente económica, pero en este caso no está metida la componente de uso, entonces la suma de los costos fijos y variables, fijo por potencia y variable, dividido el total de energía. Y ese le llama precio monómico y lo expresa así. Total por máxima potencia, que es el que usó acá, más el variable, lo trae acá, dividido el cateto adyacente, que es la energía total, y lo pone en el numerador, que lo trae de acá. Entonces, le da 1,858 centavos de dólares por kilovatio hora como precio monómico o precio promedio. Entonces, estos tres valores, 25,5 por potencia, 1,01 por energía y 1,858 como promedio, fíjense, los pone acá. Por potencia, por energía y promedio. ¿Sí? ¿Por qué vamos haciendo eso? Y para ver claramente cómo el río de costos, a medida que voy avanzando en el negocio, a ese río se le unen ramales, como decir, ¿sí? De estos costos que entran en determinados niveles del negocio. El primer nivel que ingresó los montos al negocio fue la hidro, como lo estamos planteando. ¿Por qué es bueno hacerlo así? Porque, a ver, si un usuario decide negociar directamente la compra-venta de potencia y energía con la hidroeléctrica, no va, y si territorialmente está cerca la hidroeléctrica, o tal vez le convenga instalar su fábrica cerca de la hidroeléctrica y hacer un contrato individual con la hidroeléctrica, ¿a qué precio con qué tarifa le va a vender? Y este que acabamos de calcular sería, ¿sí?, la base para ese negocio, para esa negociación. Saber cuántos son, ¿sí?, los costos fijos y variables para la hidro en ese su punto de inyección al sistema integrado. Entonces, si se sienta con un consumidor, alguien que le quiere comprar directo a la hidroeléctrica, esos serían las tarifas referenciales, los costos referenciales para sentarse a negociar. Pero evidentemente nuestro negocio no acaba ahí. Avanzamos y ¿quién entra en escenario después de la hidro? ¿Ah? La red de transporte de energía acá. ¿Sí?
Entonces, hasta aquí vieron, habíamos calculado. Entonces dice, al costo de producción de la energía hidroeléctrica, ¿sí? Que son 497.821. ¿Sí? Voy a ir yendo y viniendo para que vean visualmente cómo todo se resume en el cuadro. Dice, al costo de producción de la energía hidroeléctrica, y lo menciona, 497.821. Miren cómo lo pone aquí. Ahí lo ven. Que es la suma de los fijos y de lo variable. A ese monto, dice, a este de acá, a este, que son costos variables más costos fijos, ¿qué hay que añadirle? Ahora hay que añadirle los costos del transporte, que dice que son 69.606. Considerando todo ello como un costo fijo, el total, ¿sí?, de 567.421 representa pues el costo de la energía eléctrica producida por la central hidroeléctrica, donde al llegar al embarrado de 11 kilovolt de la central diésel, o sea, acá le suma al de la hidro lo de transporte y obtiene un nuevo total, que ahora va a introducir otro criterio para decir de ese total, tanto fijo, tanto variable, que en realidad ya lo dijo. Y miren, ¿qué dijo en realidad? Que lo que aumentó la red de transporte lo considera todo como fijo y por eso lo suma solo bajo la columna de fijo, obteniendo un nuevo total de fijo y el variable lo mantiene igual. ¿Sí? Acá, ¿no es? Estamos acá. Entonces, con esos nuevos valores, o sea, al fijo de la hidro, le sumó el fijo del transporte, obtiene la máxima demanda que se obtuvo allá abajo después de que atraviesa el transporte y obtiene la nueva tarifa de costo fijo por potencia como 35,3 dólares por kilovatio. Hace lo propio con el costo variable y obtiene de los costos variables dividido la energía un nuevo valor de tarifa por kilovatio hora. Y lo mismo hace con el monómico. O sea, obtiene estos tres valores, ¿no es? Los mismos tres, pero ahora para el punto después de atravesar la red de transporte. Estos tres valores son los que están puestos acá. Aquí, aquí y aquí. Ahora, aquí quiero que prenda el micrófono y responda una pregunta. Escuchen la pregunta.
Si los costos variables, fíjense acá, en la hidro eran estos, y cuando ingresa la red de transporte acá en este nivel, los costos de la red de transporte solo aumentan a los costos fijos, ¿no ves? No sumó nada aquí en este huequito variable. Entonces, el variable permanece igual, miren. ¿Lo ven? 270.378. No aumentó nada aquí transporte, entonces pone el mismo valor aquí, ¿verdad? No aumentó nada, ni $1 el costo variable. Entonces, acá está la pregunta y quiero que me respondan. ¿Por qué entonces aumentó la tarifa por costo variable? De 1,01 aumentó a 1,048. Respondan por qué aumentó, si no aumentó ni $1 la componente, los dólares por componente variable. ¿Por qué aumentó de 1,01 a 1,048? Respondan, micrófono. Adelante. Vamos, alguien, a ver. Analicemos. El costo del combustible. Más fuerte. Por el costo del combustible, no puede ser. Pero si estoy diciendo que no aumentó nada aquí. ¿Dónde aumentó el costo de combustible aquí? Es el mismo valor, 270.368, el mismo acá. Pero ¿por qué la tarifa aumentó? Por el aumento del costo del transporte de energía. Pero si estoy diciendo que el costo no aumentó, el costo, miren, es el mismo. 270.368 era el costo de la hidro, costos variables. Transporte no aumentó nada, por eso esta casilla está en cero, acá no hay nada. Entonces, traslada este acá y es el mismo número. ¿Por qué dicen que aumentó el costo? La pregunta es por si el costo no aumentó, ¿por qué la tarifa aumentó? La tarifa. Varía en el fijo, ingeniero. ¿Qué? En el fijo varía, ingeniero. Pero estoy preguntando del variable, no fijo. El fijo aumentó de 227.453, aumentó 69.606 y por ende aumentó de la hasta el nivel de hidro de 227.453 a 297.059. Por lo tanto, aumentó de 200 la tarifa de 25,55 a 35,3. Pero y si en la columna de costos variables no aumentó nada, entonces ¿cómo la tarifa aumentó? Le estoy preguntando de variables, no me respondan con fijo. ¿Por qué aumentó de 1,01 a 1,048 si los costos variables no aumentaron? ¿Cómo determinan este valor? Ahí vean en su apunte. Vamos a ver, no voy a avanzar hasta no respondan eso.
Analicen, a ver, es matemática, pero hay un concepto ahí. Este es el valor. Este de acá. ¿Cómo hizo para pasar de este 1,01, que es el valor aquí? ¿Cómo hizo para pasar de ese valor a este valor? De este valor, si el costo variable es el mismo, ¿cómo pasó de acá a acá si el valor del costo variable es el mismo? Matemáticas, jóvenes, ¿cómo hizo? Por la cantidad de energía entregada, ingeniero. Por fin, exacto. ¿Y qué varió? ¿Qué varía entre las dos ecuaciones? Para que el resultado final sea mayor en este caso. Si el numerador es el mismo. Cantidad de energía varía. ¿Cómo va? Menos cantidad de energía entregada. ¿Y les parece lógico? Genera la hidro. Y lo que genera es diferente a lo que llega después de transportarse. ¿Cuánto llega? ¿Más o menos? Menos porque hay pérdida en los conductores. Exacto, hay pérdida. Y aunque los costos de generar a la hidro le son los mismos, se pierde energía al transportarla. ¿Y quién va a asumir esa pérdida de energía? ¿Quién la asume? La tiene que asumir aquel para quien se está generando y transportando, que es el usuario final. ¿Y cómo lo va a asumir? A través de las tarifas. Entonces, si hay pérdida, voy a cobrar más barato o más caro al final del transporte, si hay pérdida. ¿Ah? Claro. Más caro para recuperar es la paga de esa pérdida. Pero entienden, es matemática, pero hay un concepto coherente detrás de esa matemática. A la hidro le está costando generar eso, pero hay pérdidas en el transporte. El transporte no aumentó costo variable, por ende el numerador no cambió. El que cambia es el denominador. De tal forma, con tal porcentaje, que aumenta la tarifa por kilovatio hora vendido al final del transporte. Sube porque para que llegue la energía ahí, hubieron pérdidas, él las tiene que pagar, tienen que asumirla. Y siempre el que asuma es el cliente final, pues, ¿no? Asume los insecticidas, si es comida, asume el transporte del campo a la ciudad, asume el almacenamiento en los mercados, asume el costo del que vende en el mercadito. Y bueno, hay pérdidas en el camino, las asume él también. Porque todo eso se está dando porque él lo pide el producto. Entonces aquí es importante ver cómo la matemática justifica un concepto coherente, o este concepto está matemáticamente justificado y explicado el por qué. Entonces aquí en estos números se ve ese concepto y eso era lo que quería que noten.
¿Qué pasa con las pérdidas de energía? ¿Quién las asume? ¿Existen? Existen. ¿Quién las asume? El usuario final. ¿Cómo se determina eso? Aquí lo están viendo. Hay pérdidas, la energía que salió no es la misma que llegó, y eso se ve en el número, en el denominador, y se ve plasmado en un número que es la tarifa, que es la que va a tener que desembolsillar por kilovatio hora el que lo compre después del transporte. Todo va cuadrando, teoría y matemática. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Bien. Entonces, de la misma forma, jóvenes, cada párrafo de esto va aumentando el costo del nivel. Por ejemplo, acá está la energía que inyecta la diésel eléctrica. Entonces, los costos que venimos trayendo se le suman ahora lo de la diésel eléctrica, se vuelven a hacer los mismos cálculos, ¿sí? Por potencia, por energía y monómico, y se vuelven a poner ahora a los que ya veníamos del transporte, le sumamos ahora los de la producción diésel eléctrica, también por los párrafos explicados en el texto dice, tanto se le suma a fijo y tanto a variable. Y a los que vengo arrastrando le sumo esto y tengo unos nuevos totales aquí por fijo y nuevo total aquí por variable. Vuelvo a calcular la tarifa por máxima potencia, vuelvo a calcular la tarifa por costo variable y el monómico aquí. ¿Sí? Esto es en la barra después de que la diésel eléctrica inyecta sus costos fijos y variables. Y fíjense cómo van aumentando. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos falta meter? ¿Qué costos nos falta meter para terminar en los usuarios de media? Nos falta meter los costos que inyecta la distribución en media tensión. ¿Sí? Que son, lo describe en el texto y lo suma aquí. ¿Verdad? A los totales que vienen, suma costos de distribución en media y a los que viene trayendo se lo suma y obtiene el nuevo total acá. ¿Sí? Y estos que estoy marcando aquí, este es el total de costos variables hasta los usuarios de media tensión. Y este de acá es el total de costos por máxima potencia de mandado hasta el nivel de media tensión. O sea, estos dos valores de aquí, este y este, que sumados dan este, es lo que se gastó en fijos por máxima potencia y variable para llevar energía y potencia ¿hasta dónde? ¿Quién responde? ¿Hasta dónde? Hasta los usuarios de media tensión. Eso es lo que tengo y obtengo a través de toda esta redistribución que hice y cálculos en este cuadro 412 que era la asignación secundaria de los costos anuales hasta el nivel de los usuarios de media. ¿Ya? Esos dos valores son los que he obtenido hasta acá. Lo cual es un gran avance. ¿Por qué? Porque del total que yo tenía,
yo ahora obtengo este valor y este valor, que fíjense, son los que traigo de acá y de acá. Escuchen, jóvenes, prendan sus cámaras o todo. Este cuadro 413 es el que vamos a acabar viendo en esta clase. Pero yo quiero que hagan este ejercicio visual. Lo están viendo este cuadro 413, ¿verdad? Sí, sí, ingeniero. Sí, Lo ingeniero. están viendo y lo están viendo lleno de números. Pero porque ya están puestos. Pero en realidad hasta aquí no hemos avanzado y determinamos este valor y este como ya lo hicimos recién. Ahora imagínense, y aquí por favor, si tienen su papel impreso, no sé, o en un hoja en blanco, el cuadro 413 que vamos ahorita a explicar, imagínenselo totalmente vacío. No está esto, no están estos valores, no están ninguno de estos valores acá adentro, lo que estoy marcando. Todo eso está vacío. Todo esto. Todo eso está vacío. ¿Ya? Si quieren, agarren una hoja en su blanco y dibújenle el cuadrito vacío. ¿Me escucharon? Lo tienen vacío ahorita. Porque cuando yo revise este cuadro en su Excel del proyecto que me van a presentar, tengo que ver fórmulas acá donde estoy marcando en azul. ¿Qué fórmulas son las que vamos a ver ahorita? Ahorita está vacío, ¿ya? ¿Claro? Ya. Todo vacío. ¿Cuál es el primer valor todo esto también vacío, ¿ya? Todo lo de acá vacío abajo igual. Entonces, ¿qué valor va a ser el primero que voy a llenar en esta tabla? ¿Y de dónde lo voy a sacar? ¿De dónde va a ir a absorberlo, a vincularlo? ¿Qué valor determinamos en esta tabla que acabamos de ver, cuadro 412? Costo fijo. ¿Verdad? Exacto. Los costos fijos por máxima potencia, lo que se gastó desde la hidro, transporte, diésel, distribución en media. ¿Cuánto se gastó por potencia máxima instalada? $711,881. Entonces, ese valor lo copio acá, lo vinculo acá. Es el primer valor que aparece ahí. ¿Me entienden? Lo voy a poner en forma de pregunta. ¿Cuánto se gastó? ¿Cuánto se invirtió en potencia instalada? ¿Se acuerdan? El derecho de consumir energía cuando yo quiera. ¿Cuánto se gastó para que los usuarios de media tengan ese derecho? ¿Cuánto se gastó? ¿Cuánto? Vamos, jóvenes, necesito que participen, activen el micrófono y respondan lo que les estoy mostrando ahí marcadito, pero quiero que respondan. 711,000. $711,881 se gastó ¿en qué? En instalar la potencia, ¿sí? Postes de Cuchi, la brutal hidroeléctrica, la brutal diésel, la red de transporte, todo eso, potencia instalada para suplir a quiénes. ¿Para suplir a quién? Al usuario. Hasta el nivel de media. ¿Ya? Aquí todavía no está sumado lo que costó la red de baja. Solo hasta la red de media. Se gastó eso.
¿Correcto? Ya. ¿Cuánto se gastó en energía, en costos variables, para llegar hasta los usuarios de media? ¿Cuánto? 595.999. Exacto. ¿Queda claro qué son esos dos montos? Ahora, el cuadro está vacío, solo tenemos esos dos valores. Entonces, yo necesito saber de esos dos totales, del total primero, por máxima potencia instalada, 711.881, ¿cuánto le corresponde asumir a cada uno de los usuarios de media? Porque hasta ahí, hasta aquí, sabiendo los 711.880, es como el de la fiesta. Ese monto, 711.880, es cuánto gastó el que armó la fiesta para los usuarios de media. Pero no sabe él cómo repartir a cada usuario de media para que cada uno le devuelva. En ese punto estamos ahorita. Ya calculamos el total hasta los usuarios de media, pero ¿cuánto le corresponde asumir responsabilidad a cada uno? ¿Los divide por sectores, ingeniero? No sé qué es dividir por sector, qué dividir qué. Es lo que vamos a ver. Entonces, vamos, todo lo que yo les estoy hablando ahorita está en el texto escrito, pero yo les estoy dando mucho más detalle. Estoy ampliando el concepto, así que presten atención, porque mucho de lo que voy a hablar no está escrito. ¿Queda claro entonces ese 711.881 qué es? Es lo que se gasta en potencia instalada. Pero yo necesito saber cuánto de ese total le corresponde asumir a cada usuario de media. Teniendo en cuenta que los usuarios de media eran el consumidor A, el consumidor B, el consumidor C y el suministro globalizado a la red de distribución de baja tensión, o sea, los transformadores de media baja que representan la participación de los de baja, todo representado en ese transformador. O sea, ¿cuántos son los usuarios de media? Ahí están viendo el unifilar, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ingeniero. Los usuarios de media son A, B, C y este trafo que representa a los de baja. ¿Cuánto se gasta en la red de media para que A, B, C y este trafo que representa a los de baja tengan suplida su potencia? Entonces, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4. Que son exactamente estos 4 de acá. 1, 2, 3, 4. Entonces, sigamos. De este total que se gastó en potencia para suplir la potencia simultánea del sistema, para proveer simultáneamente a A, B, C y el trafo, ¿cuánto le corresponde? Entonces, si es el costo por la potencia, ¿qué potencia? ¿Se acuerdan de este gráfico? ¿Sí? ¿Están Sí, viendo? ingeniero.
¿Cuánto se gastó en máxima por máxima potencia instalada? Lo vimos el número, el que estamos debatiendo, para suplir a esta máxima demandada del sistema. Entonces, lo que estamos queriendo determinar es del monto total, ¿cuánto le corresponde al usuario 1, al 2, al 3, A, B, C y los trafos, digamos, de media a baja para los de baja? ¿Cuánto del total participó porcentualmente? Si este es el 100%, ¿cuánto porcentaje aportó el 1, el 2, el 3, A, B, C y los trafos? Entonces, si el 100% es esta, ¿no es? La máxima demandada, y yo tengo los aportes M minúscula 1 y 2, y M minúscula A, M minúscula B, M minúscula C y M minúscula trafo de media baja, y tengo el total, ¿cómo puedo sacar porcentualmente cuánto aportó cada A, B, C, D? ¿Cómo? Si tengo estos valores que con los que calculé los factores de diversidad. Vamos, jóvenes, digan algo. Está ahí en la pantalla la respuesta. Ya pues, hablen. ¿Cuánto se gastó en total de potencia instalada? ¿Cuánto es el monto que acabamos de ver? Ya pues, jóvenes, hablen, no se queden mudos. Estamos estudiando juntos. ¿Cuál es el monto? Eso. ¿Qué más? Pues no es 711,000 nomás. Hablen con propiedad, jóvenes, vamos. Vamos, jóvenes, que ya falta poco. Ya va a parir la burra, vamos. Ingeniero, para poder ver, en este caso, el consumo de cada uno de los Jóvenes, no, gracias por participar, pero respondan lo que yo les pregunto, porque si no se van a ir por las ramas. ¿Cuánto determinamos el total que se gastó para proveer la potencia máxima que simultáneamente consumieron A, B, C y los trafos de media baja? ¿Cuánto se gastó en potencia instalada? ¿Cuánto? 711.268. Como 268. 711,881. ¿No ves? ¿Ya? Ya. Eso se gastó para suplir. Están viendo el dibujo, ¿no? ¿Ven el mouse? Sí, ingeniero, lo vemos. Eso se gastó para proveer esa máxima potencia. Está aquí. Pero necesitamos saber de ese total cuánto fue culpa o responsabilidad del usuario A, del usuario B, del usuario C y de los transformadores que representan a los demás. Si gasté ese $711,881 para una máxima potencia que lo tengo el valor, y tengo estos valores de aporte de cada uno a este máximo, ¿cómo calculo cuánto porcentualmente aportó cada uno? ¿Cómo calculo el porcentaje? A ver, ¿cómo sería eso? ¿Cómo? Dígame qué divido acá. Eso. Pero hablame, porque lo que tengo ahorita, yo quiero saber en plata cuánto le corresponde, pero ese todavía no lo tengo, ese dato. Pero sí tengo la potencia con la que aporto, o sea, valores de kilovatio. Entonces, si sé cuánto es el máximo kilovatio simultáneo, ese es el 100%, ¿verdad? Fruto de haber aportado M1 con este valor. El M2 este valor, el A, B, C, D y así.
Entonces, ¿cómo calculo cuánto aportó el usuario M1? M1 dividido ¿qué? La máxima del sistema por 100. Eso. Y así lo que aporta el B dividido al máximo. Lo que aporta el C dividido al máximo. Lo que aportan los trafos de distribución dividido al máximo. Así calculo porcentualmente. ¿Se entendió? Y esos valores los tienen porque fueron los que usamos para determinar los factores de diversidad en las tablas anteriores. ¿Ya? Eso se ha hecho aquí. No se distraigan. Volvemos, la tabla está toda en blanco, ¿no ves? Solo este valor tenían. Ahora, de la tabla de factores de diversidad, tienen estos valores de acá, la columna 3, de allá los traen. Y la máxima simultánea fue este valor, que lo tienen ese valor. Eso es kilovatios. ¿Me siguen? Entonces, este valor lo traen. Estos valores lo tienen, es con lo que aporta el usuario A esta máxima. Usuario B, la máxima. ¿Lo ven? Y así sucesivamente. ¿Y cómo calculan el porcentaje? Esta columna 2. Divida Coca Martínez, Hugo Eduardo. Ingeniero. Divida 2000 dividido 14,510. Cristian Gutiérrez, divida 13,8. Divida 1230 dividido 14,510. $0,13, ingeniero. 0,1368. Este valor. ¿Por qué varía un poco? Porque estos valores están vinculados. El otro. El consumidor B sale 0.084. En número, pues, por ciento. 8.47. Eso, por ahí. O sea, este de acá. Divida uno de los dos. 9,280 dividido 14,510. ¿Cuánto? $0.63. 0,63. Ya, 64%. Miren acá. Ya vieron cómo calculamos, ¿no ven? La columna 3 es dato de tablas anteriores. La columna 2 se calcula en esta tabla. Ya vimos cómo. Ahora miren cuánto de responsabilidad de lo que se invirtió hasta la red de media le corresponde a los usuarios de baja. ¿Cuántos por ciento? 64%, miren. De los costos, miren, es como si vean mi mano, véanme la pantalla. De la torta de costos hasta media, la rodaja más grande, ¿quién se la lleva? ¿Quién se la lleva? El suministro de baja tensión. O sea, los de baja tensión son los que ocasionan el mayor costo hasta media. Claro, porque en baja son un montón. ¿Cuánto? 64% aproximadamente. Es de la torta hasta media, esa es su rodaja. Esa rodaja hasta media
la van a tener que asumir los de baja, más su propia torta de costos de baja que todavía no los hemos metido. O sea que hasta aquí, hasta la distribución, asignación secundaria de los costos anuales hasta media tensión, estamos determinando cuánto le corresponde de los costos totales a todos los usuarios de media, incluyendo lo que va, la rodaja que le va a tocar transferir a los de baja. ¿Cuánto le toca transferir a los de baja? Esa es la columna 5. ¿Cómo se calcula la columna 5? A ver, ¿quién tiene luces? Está en blanco ahorita. ¿Cómo calculo 98.120? A ver, alguien. Multiplicación entre la columna 3 por 4, ingeniero. ¿Cómo? ¿Qué columna? Sería costo por kilowatt por demanda máxima. La columna 4 todavía está en blanco, jóvenes. No hemos hablado nada de la columna 4. Acuérdense que estamos imaginando que está todo vacío y primero obtuvimos esto, luego la columna 3, luego la columna 2. Le estoy preguntando ahora cómo calculamos los valores de la columna 5. La 4 sigue vacía. ¿Cómo calculan este número? 98.120. Que es de este total, ¿cuánto le corresponde asumir al usuario A? ¿Cómo calculamos 98.120? Vamos Sería a ver. entonces por el porcentaje, ingeniero. Porcentaje, Eso, pues, ¿qué por qué? A ver, El total por el porcentaje. el 13,8 tienen que expresen bien, hablen como ingeniero. Es el 13,8% de 711.881. Calculen. Ingeniero, lo hice, pero me sale ligeramente elevado. Sí, puede ser, pero ya les dije, son los valores que están detrás de las ecuaciones. Sí, 98.239. Y es por eso es que hay detrás hay un montón de decimales. Pero es el 13,8% de este total es este. O sea que este valor 98.120 es el valor de acá por el 13,8 por este. Lo mismo, el 8,5% del total le va a dar este. El 13,8 nuevamente del total les va a dar este. 64% del total les va a dar este. ¿Listo? ¿De acuerdo? Así se calcula. Y la columna 4 es la columna, fíjense, solo en las unidades ya me dice qué es qué. La columna 5 dividido la 2, la 3, perdón. Con eso tenemos todos los valores desde la columna 2 a la 5, de la fila 1 a la 4, 1 a la 5. Todos estos valores ya los tenemos rellenados. Todos estos. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. O sea, hemos hecho todo referente a los costos fijos. Ahora, ¿cómo calculamos todo esto ahora? De la misma manera, donde el valor que tenemos inicialmente es este total, ¿no es? Que lo traíamos de aquí. ¿Sí? Ese valor, acuérdense, todo esto está en blanco.
Todo esto está en blanco ahora. Solo tenemos este valor. Los valores de energía los tenemos, son datos que están ahí en el texto. Calculamos su porcentaje de participación en energía y con esos valores porcentuales y el total acá calculamos la columna 9. Luego, entre la 9 y la 7 calculamos la columna 8. Por último, la columna 10 y 11 ya los tenemos. Este total es la suma de variables, la suma de variable más fijo, me da este total. Dividido la cantidad de energía, ¿no ves? Me da el monómico. Y así, bueno, obviamente es la columna 10. La columna 10 es la suma de las 5 con la 9. La columna 10. ¿Se entiende hasta acá? Sí, ingeniero. Hasta aquí voy a avanzar porque ya tienen para reproducir hasta esta tabla que tienen buenos cálculos para hacer. Háganlo hoy día, no lo hagan mañana. Lo tienen fresquito, háganlo el Excel hasta aquí hoy. Hagan cuadrar estos números. ¿Quedó claro? Porque hasta aquí voy a avanzar. No voy a avanzar más hoy. Sí, Fíjense ingeniero. que las conclusiones importantes que hemos sacado. Cuando hay pérdidas en la red de transporte, estas se recuperan a través de la tarifa y se logra aumentando, ¿sí?, la tarifa por costo variable, ¿sí?, manteniendo el numerador que es el costo total variable, pero se disminuye el denominador por las pérdidas. Entonces la división aumenta. Conclusión importante. Y al hacer esta subdivisión, o sea, asignación secundaria del monto total que nos quedaba, ya estamos sabiendo del monto total en cada nivel, cuánto de la componente de la teoría del trinomio, después de haber sacado la componente de uso, la fija y la variable, cuánto le corresponde en cada nivel del río de costo y sobre todo también saber cuánto le corresponde al usuario, les va a tocar asumir a los usuarios de baja de los costos hasta media. 454.841 en fijo y 347.629 en variable, lo que van a tener que asumir los de baja más sus propios costos de baja. Que eso lo vamos a ver en las clases posteriores. Entonces, tienen que saber qué representan estos valores en la teoría. Y que lo hemos mencionado todo el tiempo en la clase de hoy.
¿Sí? ¿Está bien? Sí, ingeniero, está bien. Bien, entonces aquí vamos a terminar la clase de hoy.